Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta reunión. Estamos sumamente alegres, agradecidos con Dios por el cierre de esta serie que le hemos llamado Vamos por un café. Todos hemos sido edificados, hemos aprendido muchísimo con cada uno de los temas. Estaba pensando un poco en todo lo que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, estábamos viendo la historia de Zaqueo, un hombre que tiene que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y luego Jesús viene, lo llama y le dice: esta noche voy a pasar por tu casa. Esa persona no volvió a ser la misma, fue transformada, porque cuando hablamos de vamos por un café, estamos hablando de conversaciones que transforman nuestra vida. Estábamos viendo tantas historias como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde esta mujer llega al convencimiento de decirle al Señor: quiero tomar de esa agua para no tener sed jamás. Y qué decir de la historia de las dos hermanas, María y Marta, cuando ellas tienen a su hermano enfermo y luego su hermano muere, y entonces ellas van y hablan con Jesús para poder recibir toda la ayuda del Señor. Así que todas estas conversaciones nos han llevado a una transformación. Y recién estábamos aprendiendo el sábado anterior sobre la vida de Mateo, un cobrador de impuestos. Un hombre que luego de conocer a Jesús prepara un gran banquete en su casa, y dice la Biblia que lo toma como un invitado de honor. Como un invitado de honor. Así que toda esta serie, y hoy que estamos cerrando, estamos con mucho deseo de seguir aprendiendo y de poder recordar todas y cada una de estas conversaciones. Hoy vamos a estar viendo una historia de 7 personas que, entre ellos, muy conocidos. Eran 7 de los seguidores de Jesús, y luego les voy a dar un poco más de contexto de cómo está el ambiente donde ellos están ahí. Y el tema de hoy le hemos llamado un café a la hora del desayuno. Vamos a estar estudiando el libro de Juan, el capítulo 21. Estos 7 hombres, para tener una idea, andan como desorientados. Resulta que ellos, su amigo cercano, Jesús, había sido ya sacrificado, y ellos lo han abandonado, lo han traicionado, le han negado, y están ahí, diríamos, con sentimientos encontrados. Yo no sé cómo nos miraríamos nosotros si tuviéramos un grupo de 7 amigos donde nos damos cuenta que la persona que nos estaba liderando le hemos fallado y nos sentimos mal. Así estaban ellos. Y entonces hay un momento donde vienen y deciden volver a su antiguo oficio como pescadores. Y ya están ahí, y yo quisiera describirles, porque estas personas están con sentimientos encontrados. Algunos de ellos tienen vergüenza, otros quizá están tristes, y tal vez alguno que otro está ahí que no puede superar la situación de la muerte de su amigo cercano. Dice Juan 21, el versículo 3. Quiero que le presten toda su atención. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Puedes visualizar el cuadro acá? Ellos están regresando a su antiguo oficio, y resulta que son expertos pescadores, pero han estado toda la noche y no han pescado nada. Recuerda, su amigo, el maestro, había muerto. Están hasta cierto punto decepcionados ellos, y a eso le agregamos, no habían pescado nada. Es algo que nos puede poner a pensar a todos, y muchas veces nosotros
hemos estado como ellos. Hemos estado batallando en nuestras fuerzas, hemos estado buscando cómo superar un sentimiento de culpa, hemos estado queriendo superar algo donde sabemos que hemos violentado principios y entonces queremos resolverlo en nuestras fuerzas. Y yo estaba pensando en ellos y decía, de verdad que estos hombres la estaban pasando muy mal. Ahora, con este cuadro y con este contexto bastante claro, queremos responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta conversación? Porque ahí vamos a encontrar una conversación de Jesús con ellos 7. ¿Qué podemos aprender de esta conversación? Lo primero que podemos aprender es que a pesar de mis fallas, el Señor sigue siendo fiel. A pesar de lo que yo estoy fallando, Él sigue siendo fiel. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y escuchen cómo se refiere y cómo los llama a ellos. Y dice el versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Alguien estaba viendo esta parte de este versículo y de verdad que lo que el Señor estaba haciendo en ese momento era como una especie de sondeo. Él quería tomar la iniciativa en la conversación con ellos, sabía de dónde estaban, de dónde venían, y no solo eso, también el Señor sabía que no habían pescado nada. Él no lo desconocía, Él sabía por dónde ellos estaban pasando en ese momento y Él sabe cómo estamos nosotros hoy. Él conoce hasta el más mínimo detalle en todo aquello con lo que estamos hoy batallando. Entonces, estos versículos tienen mucha profundidad y cuando decimos que Él tomó la iniciativa es porque Él deseaba entrar en una relación estrecha con ellos. Les dice, hijitos. ¿Qué me sugiere esta parte? Cuando dice hijitos, pienso en un trato, pero muy amoroso, lleno de mucha dulzura. Hijitos. Y les pregunta, ¿tienen algo para comer? Y yo estaba meditando un poco. Jesús no era que andaba con hambre. Él estaba pensando en ellos, no estaba pensando en Él. Ahora, Él permanece fiel y nosotros muchas veces le fallamos y Él permanece fiel. El pasaje de 2 de Timoteo 2:13, quiero que le presten mucha atención. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te quiero hacer una pregunta hoy y quiero que la medites y si quieres y tienes la confianza, la puedes responder, la puedes escribir o nos la puedes decir al final de esta reunión. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez te has sentido descalificado? Y no me estoy refiriendo cuando te ha ido mal en un examen en el colegio o cuando no has podido responder a diferentes preguntas en una entrevista de trabajo. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido descalificado? La buena noticia hoy es que aunque nosotros nos sintamos descalificados, el Señor permanece fiel porque su amor es inagotable y Él siempre está presto para llegar a nosotros y cubrirnos en medio de cualquier necesidad. Él los buscó, así que Él permanece fiel a pesar de mis fallas. Una segunda respuesta cuando hacemos la pregunta, ¿qué podemos aprender de esta conversación? Decimos que el Señor sigue dándonos dirección. Nosotros podemos agarrar para otro lado, estamos sin pescar nada, estamos tirando la red para donde a nosotros se nos ocurre,
pero el Señor sigue dándonos dirección. El versículo 6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Te puedes imaginar eso? Eso nos habla de abundancia. El Señor, además de darnos dirección, Él todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Alguna vez te has sentido que no sabes qué hacer con una situación difícil, con una necesidad? No sabes cómo solventar un problema económico, no sabes qué hacer en una situación emocional. La buena noticia es que el Señor siempre nos va a proveer y siempre va a estar para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Él les quería dar una enseñanza amorosa. Por un lado, Él quería recordarles que con Él las cosas siempre salen bien. Y todo lo que Él nos recomienda tiene sentido. Ellos entendieron eso y lo obedecieron. Muchas veces el Señor nos está diciendo, tirá la red hacia este lado y yo la tiro en sentido contrario. Los resultados van a venir en sentido contrario. Entonces el Señor les quiere dar esa enseñanza. Y no solamente eso, también Él tenía un plan para usarlos en el alcance de muchos. El Señor no se rinde con nosotros, aun cuando nosotros nos equivocamos una y otra vez, aun cuando somos inestables, aun cuando estamos como las olas del mar, subiendo y bajando. El Señor no se rinde. Él nos conoce y sabe cuánto aún nos falta para seguir fallando. Él no se va a cansar con nosotros. Él sigue siendo ese ser amoroso y sigue dándonos dirección. Yo te pregunto hoy, ¿cuántas veces has estado en sentido figurado toda la noche tirando la red y no agarras nada? ¿Cuántas veces has estado en tus fuerzas intentando resolver un problema todo el tiempo sin buscar ayuda y no lo puedes resolver? Tienes que recordar que es necesario aceptar esa invitación del Señor y que Él te diga, te voy a invitar a un desayuno a la hora, te voy a invitar a un café a la hora del desayuno. Y va a llegar ahí donde estamos luchando y va a llegar donde estamos sufriendo y nos va a estar recordando que Él está siempre presto para darnos dirección. ¿Vas a seguir sin pescar nada o vas a escuchar la dirección del Señor? ¿Vas a atender su dirección? Necesitamos estar prestos para escuchar sus instrucciones, no dudar. El verso nos recuerda, entonces la echaron. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros cuando estamos batallando con algo y el Señor nos dice, tienes que hacer esto? ¿Lo vamos a hacer o nos vamos a resistir? Siempre con la pregunta, ¿qué podemos aprender de esta conversación? Una tercera respuesta es que el Señor mantiene la actitud de servir. Si hay algo que lo caracteriza a Él, es la actitud de servir en todo momento. Lo mostró en todo momento. Y dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce en un gran banquete. Él puso y le puso sello a ese plato exquisito, pescado a la brasa. Y estaba esperándolos a ellos precisamente para servirlos. Ahora, es interesante que cuando estamos leyendo toda la historia, el versículo 12, que está justo ahí en el mismo párrafo, dice que ninguno de ellos le hizo una sola pregunta. Y decimos, ¿por qué no le preguntaron nada? Podríamos
nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Es posible que ellos estaban como apenados. Es posible que ellos estaban asimilando: a Él lo traicionamos, lo abandonamos, lo negamos y nos está recibiendo con este banquete. Este banquete podemos llamarle gracia del Señor. La gracia del Señor, que es algo que nosotros no merecemos. Es un favor que no merecemos. Entonces, el Señor Jesús les está dando una demostración de un Padre amoroso. Cuando nosotros como hijos hemos fallado, estamos esperando ser disciplinados, ser corregidos, y nos encontramos con un papá amoroso que, además de estar esperándonos, nos tiene preparado el desayuno, nos tiene preparada la comida. Eso es el gran banquete. Yo te pregunto hoy, ¿cómo te sientes cuando estás esperando un regaño o un reclamo y te esperan con un banquete? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes recordar la gracia de Dios porque te están dando lo que no mereces? Te están recibiendo todo lo contrario de lo que estarías esperando. Pues así es el Señor con nosotros, lleno de gracia. Él nos recuerda una y otra vez que nos debe bastar su gracia. Su gracia es suficiente. Su gracia es un favor que no merecemos. Y yo no sé si cuando estamos viendo esta parte de que Él mantiene la actitud de servir, yo te pregunto, ¿crees que estos 7 hombres, después de ser servidos por el Señor, fueron los mismos? Ninguna persona sigue siendo igual cuando tú y yo nos tomamos el tiempo para servirla. Esa persona muchas veces queda desubicada y dice: pero ¿por qué me sirven tanto? ¿Por qué están prestos a servirme si yo no lo merezco? Dice Marcos 10:45, siempre recordándonos la parte del Señor, cómo es que Él sirve. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vale la pena aceptar e ir por un café con Jesús, disfrutar a pesar de que le hemos fallado. Él quiere invitarnos a ese café. Cuando Él nos invita a ese café, estamos hablando en sentido figurado, cuando Él quiere platicar con nosotros, Él no es que quiere llamarnos la atención, no quiere regañarnos, no está para darnos reclamos, ni siquiera nos va a decir groserías. Él quiere que platiquemos, quiere escucharnos y quiere que lo escuchemos. Pero, ¿cómo nos sentimos hoy nosotros? ¿Dónde te gustaría hacer la cita con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores? ¿Dónde te gustaría tener esa plática? Puede ser en tu casa, puede ser en un lugar privado, a solas. Ábrele tu corazón, dile: yo no merezco que me prepares este gran banquete, pero gracias. Yo no merezco que te tomes el tiempo de servirme, pero gracias. Yo no merezco que me tengas tanta paciencia a pesar de mis errores, pero te lo agradezco muchísimo. Eso es lo que estaban viviendo estos 7 hombres. Y podemos decir: Él mantiene la actitud de servir. Él va a estar siempre listo para servirnos. Y por último, ¿qué podemos aprender de esta conversación? Es que Él nos encomienda una misión. El Señor nos encomienda una misión. Nos salvó con un propósito. Él quería librarnos de pasar una eternidad separados de Él en el infierno, pero también nos quería recordar que tiene una misión para cada uno de nosotros. La Biblia nos lo describe en el mismo capítulo, el versículo 15 al 17. Jesús
se toma el tiempo para hacerle 3 veces una pregunta a Pedro. Y la pregunta es sencilla. Él lo que le está recordando es: Pedro, ¿me amas? Hace la pregunta 3 veces. Y les voy a decir que en la primera vez que responde Pedro, entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. Cuando le vuelve a preguntar, le dice: pastorea mis ovejas. Y en la tercera ocasión le dice: apacienta mis ovejas. La misma pregunta hoy está disponible para nosotros. ¿Qué le vas a responder al Señor si Él te dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. ¿Qué le vas a contestar? Y lo que el Señor estaba recordándonos a través de esta pregunta para con Pedro era precisamente diciéndonos: lo que más a mí me interesa son las personas. Si realmente me amas, entonces tómate el tiempo para poder ir por todas las personas que hoy no me conocen. Apaciéntalas, cuídalas y comienza por hablarles del regalo que yo les estoy dando a través de mi sacrificio en la cruz. ¿Qué le vamos a responder al Señor? Toda esta conversación transforma la vida de estos hombres, pero también transforma nuestras vidas. Si hoy el Señor nos hiciera una diversidad de preguntas, cualquier cantidad de preguntas, ¿qué le vamos a contestar? Por ejemplo, necesitamos comenzar por examinar nuestra vida para identificar dónde me ubico hoy. Podríamos hoy estar cansados por tanto afán, por estar resolviendo todos nuestros asuntos personales. Podríamos hoy estar toda la noche tirando la red sin pescar nada. Así que podríamos estar cansados, podríamos estar tristes y muy necesitados. Y va a venir el Señor en algún momento y nos va a hacer estas preguntas. Por ejemplo, nos puede decir: hey, y pone tu nombre ahí, puedes escribir tu nombre. ¿Estás desanimado? ¿Qué le contestarías hoy al Señor si Él te pregunta: ¿estás desanimado? Le voy a decir qué contesta una persona humilde. Una persona humilde contesta: sí, Señor, y muy desanimado. Y comienza a llorar. No sé qué hacer. ¿Me quieres ayudar? Eso contesta una persona humilde. Le voy a decir cómo contesta una persona orgullosa. ¿Estás desanimado? No, yo estoy bien. Yo no estoy desanimado. Es más, no ocupo ayuda. Da la vuelta al Señor y el Señor nos conoce tal y como estamos. Y el Señor dice: me impresiona tanto orgullo, porque yo sé que estás desanimado y estás negándolo, te estás muriendo. Yo no sé si viene el Señor y te pregunta: ¿cómo está tu familia? Si la persona es humilde, le va a decir: Señor, mi familia cada día se está destruyendo. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer en mi relación de matrimonio. No sé ya más qué hacer como papá. Esa es una persona humilde. Pero ¿sabes cómo contesta la persona orgullosa? ¿Cómo está tu familia? Oh, muy bien, gracias. ¿Y la tuya? Es más, hablemos de la tuya, porque la mía está muy bien. Y el Señor dice: yo sé que no estás bien. Y ahí es donde entra esa conversación, en esos tiempos del café con el Señor. Pero si eso fuera poco, tal vez la familia, la pareja, ya está a punto de divorciarse y decimos: estamos bien. Pero puede venir el Señor y nos pregunta: ¿y cómo están tus finanzas? Y la persona dice: muy bien, estoy muy bien. Y cambia el tema. Pero la persona que está necesitada dice: Señor, estoy muy preocupado. No sé qué hacer.
no encuentro la manera de administrar correctamente, no encuentro la sabiduría, cómo hacerlo, me puedes ayudar. Y el Señor se va a tomar el tiempo de ayudarte. Y por último podríamos preguntarnos, ¿llega el Señor? Así como les dijo a ellos, hijitos, ¿tienen algo para comer? Él nos puede preguntar, ¿cómo está tu vida espiritual? Y decimos, muy bien, aunque tengamos meses sin haber orado, sin haber leído la Biblia, sin haber hablado con nadie sobre el plan de salvación. Quiero preguntarte una vez más, ¿quieres ir por un café con el Señor? ¿Quieres abrirle tu corazón? ¿Deseas que Él te haga muchas preguntas? El Señor desea encontrarse contigo en todo momento. No le cierres las puertas de tu corazón. Ir por un café es pensar, son conversaciones que transforman mi vida. ¿Quieres hablar con el Señor? Tal vez el Señor te mandó a alguien como lo hizo con María por medio de Marta, y Marta llegó y le habló en secreto, el Maestro quiere verte. Tal vez hace rato el Señor te mandó a decir, quiero verte, y te estás negando. Dios tiene un trato amoroso para con cada uno de nosotros como sus hijos. Él no nos desecha, Él no nos descalifica. El Señor no nos pone una tremenda X. El Señor siempre está presto para amarnos, para atendernos y para escucharnos. Vamos a orar. Me gustaría pedirles que me acompañen a orar. Señor, te damos muchas gracias por este buen tiempo, por esta excelente serie, Vamos por un café. Nos ha recordado una y otra historia donde personas han sido transformadas y deseas transformarla, nuestra vida también. Te damos todas las gracias, Señor, por tomarte el tiempo de recordarnos, de enseñarnos que tú sigues siendo esa persona llena de gracia, con un amor inagotable, que siempre está listo para amarnos. Gracias por este tiempo. Oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.